Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es jueves 2 de octubre, despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángeles Lozano. En positivo, con subidas suaves, pero subidas, un 0,26% arriba. Estamos en 15.580 puntos, el IBEX aproximándose a zona de máximos históricos. Tenemos entre los valores que más apoyan este avance a Solaria, tercer día consecutivo de subidas después de que la compañía presentara sus resultados del último semestre, que consideró históricos. Arriba los títulos de la empresa de renovables, un 3,57%. Por detrás ACS, que gana un 2,36%, y ArcelorMittal, que sube un 1,7%. Entre los que caen, Iberdrola se deja un punto porcentual, Redella baja un 0,73% y ahora es superada por Telefónica, que pierde un 0,92%, y Endesa, que retrocede un 1,27%. Si nos vamos al mercado continuo, aquí lo que tenemos es a los títulos de bodegas riojanas perdiendo 3 puntos porcentuales, ENCE Energía se deja un 2,4% y GAM General de Alquiler de Maquinaria baja un 1,95%. Subidas del 5% para Esquirrel Media, por detrás Solaria con ese avance del 3% y ACS ganando un 2,6%. Les recuerdo que hoy tenemos, lo vamos a dar ahora mismo, el dato de paro en España del mes de septiembre, que en Estados Unidos, por el cierre del gobierno, no se va a publicar el paro semanal. La prima de riesgo está en 53 puntos básicos en un día en el que tenemos en España subasta de bonos y obligaciones por parte del Tesoro, y el interés de nuestro bono de referencia a 10 años en el 3,25%. Europa despierta. Europa despierta con subida del 0,99% para el Eurostock 50, más de un 1% sube el DAX alemán, y también tiene el CAC 40 un alza del 0,83% en un día donde conocemos que China está restringiendo los contratos de Ericsson y Nokia en sus redes de telecomunicaciones como parte de sus esfuerzos por disociar la infraestructura tecnológica estratégica del país de Occidente. Si vemos sus títulos ahora mismo planos, cotizando en la bolsa de Estocolmo, Ericsson con subida del 0,13 y con subida del 0,22 para Nokia. Vamos el CAC 40 francés, que la mayor subida está en Stellantis, que sube más de un 4%, seguido de STMI Microelectronics, que sube un 2,99, y en el lado de las caídas vemos a Orange bajando un 1,64. En el DAX alemán vemos a Siemens subiendo más de un 3%, y en el Eurostock 50 la mayor subida está en Stellantis también. Antes de ir con otras referencias dentro de las bolsas, de los mercados también de divisas o de materias primas, un dato importante: el paro en nuestro país baja en septiembre en 4.846 personas. La afiliación sube, Eva Villanueva, en 31.462 ocupados. Pues sí, efectivamente, Susana, nos acercamos a este dato que nos trae Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. Dice este dato que el paro registrado baja en 4.846 personas en septiembre. Es la primera vez que el paro baja en un mes de septiembre desde 2007, exceptuando los años de la pandemia. Por sectores económicos, el paro baja en todos. Los principales descensos los vemos en construcción, con 4.670 parados menos, y en servicios, donde bajan 3.067 personas, y sube en el colectivo sin empleo anterior. Por comunidades, baja en 9 de ellas y sube las 8 restantes. Los mayores descensos en Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana. Las mayores subidas en Andalucía, Galicia y Asturias. En cuanto a la afiliación social, aumenta en 31.462 ocupados y supera los 21,7 millones de afiliados. Por sectores, el que más empleo creó en septiembre fue la educación, con la vuelta de los colegios. Casi 64.000 ocupados más en este sector, 63.983. Por detrás, servicios auxiliares con 24.000 empleos y agricultura con 11.540.
41. Sin embargo, lo que más empleo destruyeron en septiembre con el fin del verano fueron comercio, con 45.515 ocupados menos, y hostelería, con una caída de 34.500 afiliados. Un dato que pueden ampliar nuestros oyentes junto a toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Ahora sí tenemos la información suficiente para completar la visión de los mercados. Cierre de las plazas asiáticas, futuros americanos, eurodólar y petróleo. Y antes las acciones de Tesco, les contábamos esos resultados del supermercado británico. Sube un 0,77% la bolsa de Londres. Cierre de mercados americanos con el Nasdaq 100 subiendo un 0,24% y el S&P 500 con un alza del 0,12%. En cuanto a índices asiáticos, vemos que el Nikkei de Tokio ha subido un 0,97% y es que Metaplanet se ha disparado tras la compra de 620 millones de dólares. El Hansen opera con un alza del 1,88% y el Kospi coreano con una subida del 2,70%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 61,80, petróleo Brent de referencia europea en 65,39 y cruce euro dólar 1,1748 favorable a nuestra moneda. Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de octubre tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias. Ha llegado el momento de renovar tus prendas más personales con la máxima comodidad y la mejor calidad. Del 25 de septiembre al 5 de octubre, toda la lencería, pijamas y medias tiene un 25% de descuento. Y en primeras marcas como Triumph, Chantel, Selmar, Lichen Cartel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Tus marcas favoritas te están esperando con diseños de todos los estilos para que encuentres los que mejor te sientan y con los que estés más cómoda, porque ahora tienen un 25% de descuento. No te pierdas la semana de lencería del 25 de septiembre al 5 de octubre en el Corte Inglés. Consulta secciones y condiciones en tienda, en la web y también en su app. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. La economía en tus manos. Valentín Botes, director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos esa cifra de paro baja en 4.846 personas en septiembre. Es la primera vez que el paro baja en un mes de septiembre desde el año 2007, exceptuando los años de la pandemia. Valoración de la cifra, Valentín. Bueno, yo creo que el mes de septiembre nunca genera grandes oscilaciones en las cifras, en valor absoluto, porque hay unos sectores que neutralizan a otros. Tenemos sectores muy importantes en nuestra economía que destruyen empleo en septiembre, como pueden ser hostelería y comercio, y en paralelo otros que lo crean, educación. Como consecuencia de ello, pues ni las cifras de afiliación muestran unas variaciones enormes, ha sido un aumento de poco más de 30.000 afiliados, ni el paro muestra también una reducción de un gran volumen. En este caso hablamos de 4.800 personas, que apenas es una reducción de un 0,2%. Además, hay que recordar que en el caso del paro registrado, pues es una variable que cada vez representa menos la realidad, porque tenemos una diferencia entre este paro registrado que se ha publicado hoy y el paro efectivo, en el que incluimos los fijos discontinuos en situación de inactividad que están inscritos como demandantes de empleo, pues la diferencia ha crecido en este mes pasado hasta los 853.000 personas. Por lo tanto, pues no tenemos una gran confianza en lo que a día de hoy representa esta variable de paro registrado. Aún así, como decías, ha mejorado lo observado en los meses de septiembre de años anteriores,
Y en definitiva, pues tanto en afiliación como en paro registrado hemos tenido un comportamiento algo mejor a lo observado, pues al menos hasta 2021. Con la cifra de este mes de septiembre, más todo lo que llevamos desde principios de este año, si tú lo proyectas, Valentín, a lo que queda de ejercicio y más allá de 2026, ¿qué ves? Bueno, pues estamos viendo que el empleo se está en los últimos 3 meses acelerando muy ligeramente. Muy ligeramente es que apenas ha crecido 1/10 el ritmo anual de crecimiento del empleo. Pero esto rompe un poco la idea que teníamos de que en el último trimestre íbamos a ver crecimientos en el entorno del 2. Seguimos pensando que vamos a tener cierta desaceleración, pero ahora probablemente nos vamos a situar ligeramente por encima de ese 2, en el entorno del 2,2 más o menos, para cerrar el año, y pensamos que es lo que veremos en los últimos 3 meses de este ejercicio. Vale. Luego, por sectores, los movimientos o los datos que refleja el sector educación, por ejemplo, sector hostelería, ¿son normales, típicos de un mes de septiembre? Sí, absolutamente. Nos encontramos con que en materia sectorial hay 2 sectores que destruyen empleo de forma notable en septiembre, que son construcción y hostelería. Hostelería seguirá destruyendo empleo en octubre también, y en paralelo hay otro sector que en junio, julio y agosto ha destruido mucho empleo, que es el sector de educación, y que tradicionalmente lo recupera en los 3 meses siguientes, empezando precisamente en septiembre. Por tanto, tenemos ese aumento de afiliación en el sector educativo, que es bastante notable y es algo completamente normal. Veo que casi 40.000 personas firmaron más de un contrato indefinido durante el mes de septiembre. ¿Esto indica que, aunque sean definidos, hay muchos que son muy cortitos? Sí, efectivamente. Esta es la paradoja que ha traído la reforma laboral, que al prohibir una figura de contratación temporal que era usada habitualmente cada día por aproximadamente 1,5 millones de personas, como era el contrato por obra y servicio, eso ha llevado a la situación en la que mucha gente que desarrolla actividades genuinamente temporales, pues son contratadas vía contratos indefinidos, que lógicamente tienen muy corta duración, porque cuando termina la necesidad temporal, el empresario ya no necesita al trabajador y lo despide. Por eso vemos esa altísima mortalidad en la contratación indefinida en los últimos 3 años. Vale. Y luego, el otro día leí una información que decía que el pluriempleo se había disparado en los últimos 10 años un 43%, que hay muchas personas que, como no llegan con un primer sueldo, con un único sueldo, tienen que tener pues 2 trabajos. ¿Esto tú lo estás percibiendo así? ¿Puede ser que estas cifras estén un poco camufladas porque haya muchas personas que tengan 2 mini empleos? Efectivamente, hay un hecho que es incuestionable, es el pluriempleo ha crecido muchísimo en los últimos años. Y eso es una realidad que hace que podamos medir una cifra muy alta de afiliaciones, que ese es un matiz en el que muchas veces no entramos por simplificación. Hoy los datos que se han publicado son datos de afiliaciones, no de afiliados, porque una persona puede tener más de una afiliación. Y esto es relevante porque efectivamente en el caso del pluriempleo pues hace que estemos contando situaciones de empleo, no número de personas. El tema del pluriempleo es muy interesante porque en algunos casos es por necesidad económica y en su gran mayoría explica por qué ha crecido el pluriempleo en los últimos años, pero también hay una parte del pluriempleo que no se debe a una necesidad económica, es una cuestión vocacional, como puede ser una persona que tiene su trabajo principal y que da unas clases en una universidad, por ejemplo. Bueno, pues lo hace porque le gusta, porque disfruta la actividad, pero esos casos son cuantitativamente los menos. Lo que más pesa en el crecimiento del pluriempleo es la necesidad económica por no llegar con el único empleo que se tenía antes. Pues Valentín Bote desde Randstad Research, gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un placer. Gracias, Valentín. Adiós.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 € al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Atención Madrid, nueva carta de catering en Viena Capellanes. Más sabor, más variedad y la misma ilusión de siempre por hacer que tu evento sea único. Bandejas listas para servir, nuevas opciones veganas y sin gluten, dulces típicos y hasta bombones premiados. Haz tu pedido ya en vienacapellanes.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La economía a tu alcance. Mercado español, dentro del IBEX, lo importante, ¿dónde lo tienes, Ángeles? Tenemos ACS subiendo casi un 4%. Aquí tiene que haber detrás una mejora de recomendación o de precio objetivo que todavía no hemos localizado, pero vamos a seguir muy pendientes. Cotiza por encima de 70 euros, en 70,45. Lo que sí sabemos es que ACS, Acciona y Ferrovial han ganado obras por 25.000 millones con el boom militar. Han sacado provecho del aumento del gasto militar con trabajos para los ejércitos de Estados Unidos, Australia y la Unión Europea, según publica Expansión. Solaria sigue celebrando sus resultados con un avance del 3,5% y por detrás Fluidra e Indra. Entre los que caen destacamos a las dos eléctricas Endesa, que baja un punto porcentual, y Iberdrola, que se deja un 0,9%. Endesa, a través de su filial en el Green Power España, ha cerrado la venta a la compañía de Abu Dhabi de una participación minoritaria del capital social de EGP Solar 2. El precio de la operación ha sido de 185 millones de euros. Muy bien, miramos ahora a Europa. Lo relevante, ¿dónde lo tienes, Roberto? En Prosus, que declara incondicional su oferta en Just Eat Takeaway. En Exilor Luxótica, que anuncia la finalización de la adquisición de Optegra de MIT Europa y cuyos títulos ahora mismo en el CAC 40 cotizan con subida muy plana del 0,04%. En Wizz Air, que anuncia estadísticas de tráfico y un aumento del 7,6% en la capacidad de asientos, y el principal protagonista lo tenemos en Siemens, liderando las subidas en el DAX alemán con un alza del 3,26, y es que está en conversaciones con asesores potenciales sobre las opciones de salida de su participación del 71% de la compañía alemana Siemens Healthineers, según Bloomberg News. Ahora mismo el valor sube más de un 3% en el DAX alemán. Importante también el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque hay empresas que se están viendo afectadas por la geopolítica. Ya saben que China está limitando el uso de los proveedores europeos de equipos de telecomunicaciones, Nokia y Ericsson, en sus redes, mientras que el presidente Xi Jinping está impulsando la desvinculación de la infraestructura tecnológica crítica del país de Occidente. Dame detalles. ¿Esto qué significa y qué implicaciones tiene, Eva? Bueno, pues hoy de momento lo que estamos viendo es que en el tiempo
real, lo venimos comentando, son avances moderados lo que vemos en ambas compañías de telecos, pero según publica Financial Times, el trasfondo es de gran envergadura, y es que la iniciativa de Pekín en materia de seguridad nacional afecta a esos grupos europeos, mientras que Huawei mantiene su actividad en el continente. Según las fuentes citadas, los compradores de equipos informáticos que están respaldados por el Estado chino, y entre ellos están los operadores de redes móviles, servicios públicos u otras industrias, han comenzado a analizar y supervisar más de cerca esas licitaciones hacia empresas extranjeras. Este proceso ha obligado a que esos contratos con la sueca Ericsson, con la finlandesa Nokia, se sometan a revisiones de seguridad nacional de caja negra, dice FT, por parte de la Administración del Ciberespacio de China, donde no se les informa a las empresas cómo se evalúan sus equipos. Las revisiones pueden extenderse 3 meses o más, e incluso en los casos en que los grupos tecnológicos finalmente obtienen la aprobación, las auditorías largas e inciertas a menudo les dejan en desventaja frente a sus rivales chinos. En el diario británico, las fuentes lo que se preguntan es si China hace esto por razones de seguridad nacional. La pregunta es por qué Europa no actúa con reciprocidad con los mismos estándares. Aunque hay que señalar que el movimiento de Pekín por restringir el acceso a proveedores europeos sigue una iniciativa un tanto similar en el viejo continente, donde algunos gobiernos han advertido contra la colaboración con gigantes chinos de las telecos como Huawei y ZTE. Bueno, con esto como telón de fondo estamos preparados para analizar la situación del mercado, las claves, los protagonistas, las tendencias. ¿Con quién vas a hablar? Pues vamos a hablar con Roberto Scholtes de Singular Bank, y también el consultorio de bolsa, después con Samuel Plaza, analista de mercados. 9:21, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos y sin costes si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Pasas demasiado tiempo copiando, pegando, ajustando el diseño y revisando diapositivas en el trabajo? AppSlide elimina las tareas manuales para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa. Infórmate en appslide.com. Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Le Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería de El Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Inversión y finanzas en tus manos. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana. Continuamos en Capital Intereconomía con el análisis como claro protagonista Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, desde esa preapertura, decíamos, la cita clave está con tal vez la ausencia del dato de paro en Estados Unidos, pero lo que tenemos es el dato de paro en España, con esa bajada en septiembre en 4.846 personas y una afiliación que sube en más de 31.400 ocupados. ¿Cuál es la lectura ahora mismo mirando al mercado laboral en España, esa macro que rodea nuestra economía? Sí.
Sí, dos puntos fundamentales. El primero es que la economía española mantiene una inercia positiva, mantiene unas tasas de crecimiento de algo más del 2% en la última parte del año. Y la segunda, como se estaba comentando, es una cierta desestacionalización del turismo que destruye menos empleo ahora en septiembre. Sin embargo, una mayor estacionalización del sector educativo, ¿no? que es junto al sanitario y al de construcción el que más empleo está creando en España en el último año, y es el que genera esa volatilidad. Pero en general, en agregado, unos buenos datos de empleo. En este escenario, si hay algo que esté vigilando de cerca el mercado, es ese cierre de gobierno. Se espera que sea corto, pero estamos viendo cómo se recoge más en el oro y en el dólar, que es lo que hemos visto en los índices bursátiles. ¿Cuál es, mirando precisamente lo que puede ser esa extensión limitada tal vez en el tiempo? Decía político de fuentes de la Casa Blanca, 15.000 millones podría cobrarse en el PIB a la semana. ¿Cuál puede ser la lectura del mercado? Sí, el mercado está haciendo una lectura muy clara y está incorporando una prima de riesgo a determinados activos, en los bonos con una mayor prima temporal, con una subida de los tipos de interés de largo plazo, esa depreciación del dólar, esa prima de riesgo explica alrededor de 4 o 5 céntimos de los que ha perdido en los últimos tiempos, y luego también esa diversificación de reservas de divisas, esa lenta desdolarización, que está siendo uno de los factores que más está impulsando al oro. Sin embargo, también es muy interesante la lectura que hace el mercado, es que no está incorporando esa prima de riesgo a las acciones, a la renta variable, considerando que las empresas en este entorno van a ser capaces de seguir aumentando sus beneficios. Si hay algo que miran y mucho son las expectativas en torno a ese sector tecnológico, a esa IA y lo que desencadena en el resto de los sectores. Quería que hoy hiciéramos una parada en este sector, en un escenario donde vemos cómo las grandes capitalizadas invierten en ese sector privado. Vemos OpenAI, que logra una valoración de 500.000 millones de dólares. ¿Cómo ves ese sector tecnológico? ¿Da miedo a estas alturas? ¿Todavía le queda mucho recorrido? Bueno, las valoraciones son muy exigentes. Estamos hablando de un PER por encima de 30 del conjunto de las tecnológicas, sobre todo en Estados Unidos, descontando, por lo tanto, ya un crecimiento muy fuerte de los beneficios, pero se sigue desplegando la inteligencia artificial, los centros de datos, la computación en nube. Yo creo que aquí lo más interesante, y es lo que está jugando el mercado en los últimos meses, es que esto beneficia al conjunto del ecosistema tecnológico, a toda la cadena de valor en semiconductores y en otras empresas tecnológicas. De ahí que desde hace tiempo nosotros tenemos una apuesta muy fuerte por la tecnología en Asia, que está rindiendo sus frutos. Es precisamente la noticia que salió anoche lo que ha hecho que las bolsas como las de Corea estén hoy marcando nuevos máximos, y es lo que también está dando impulso hoy, por ejemplo, a ASML. Así que esto es una tendencia que va a continuar, pero hay que diversificar más allá de los 7 magníficos. Más allá de esos magníficos, como decías, en las últimas horas también otro de los sectores que se ha convertido en claro protagonista, y como decías, ¿no?, con el efecto mariposa más allá de Wall Street, lo veíamos en Estados Unidos con las farmacéuticas. Primero era la noticia de Pfizer, inversión, bajada de precios, contagio absoluto en Europa. Hoy hay más signo mixto, pero vemos como hay algunos que extienden ese rally, como Novo Nordisk, con subidas del 2%, aunque respiro para GlaxoSmithKline. En el análisis, ¿ese sector farma? Bueno, claramente el preferido ahora mismo en bolsa junto a eléctricas e infraestructuras, un sector muy castigado en los últimos meses, en Europa en concreto, con las cotizaciones o las valoraciones relativas más baratas de las últimas décadas, y descontando un impacto muy negativo de esa política de precios en Estados Unidos de unos aranceles que al final se está demostrando que va a ser mucho menor, y además un sector que está entrando en una fase de innovaciones tecnológicas y terapéuticas, de aplicación directa de inteligencia artificial, que hace que sea muy atractivo. Así que hemos tenido ahora un tirón en las últimas sesiones, pero todavía le queda recorrido y es un sector en el que todavía estaríamos añadiendo posiciones. Hablabas de los favoritos del mercado, que no había que concentrar en las magníficas si hablamos de tecnología. Hablas de diversificación y en los índices hemos visto máximos en Wall Street, pero aquí en Europa también, con ese stock, y el IBEX 35 que se lleva la palma. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo lo veis desde Singular Bank? Sí, efectivamente, al final las valoraciones son más confortables en Europa y en Asia. En Europa, bueno, por lo menos Alemania y sus países vecinos van a tener una leve reaceleración en los próximos trimestres. Estamos viendo una clara inflexión positiva en los márgenes y beneficios de muchos sectores más allá de la banca
y de las tecnológicas. Así que, aunque sea por ese crecimiento de beneficios, los índices todavía tienen algo de recorrido y, como decíamos antes, pues farmacéuticas, empresas eléctricas, empresas de infraestructuras. Hoy tenemos el tirón de ACS cuando los analistas, hoy Bank of America, mete en precio pues el valor de su negocio de construcción de centros de datos, los contratos que está obteniendo en Estados Unidos. Significa que hay capacidad de que unos sectores tomen el relevo de otros. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Roberto Schultes de Singular Bank. Hasta la próxima. Feliz jornada. Muchas gracias. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana, momento de abrir nuestro consultorio de bolsa con Samuel Plaza, analista de mercados. Samuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva. Un placer estar contigo. Lo mismo digo, y hoy quería, antes de pasar esas consultas, que repaso las vías de contacto, aparte de nuestro canal de YouTube, WhatsApp 609-224-716 para mensajes o notas de voz, o ese teléfono 915331851. Ahora, quería poner la mirada, antes de nada, en la fotografía del mercado en Europa. Ese IBEX 35 en máximos de 18 años, que hoy solo está pensando, pero que está llevándose la palma. ¿Cuál es el análisis? Bueno, lo cierto es que llevábamos algunos días o unas semanas, ¿no?, vacilando en esas zonas de resistencia previas que teníamos en la zona de los 15.425 puntos aproximadamente, y vimos, pues bueno, tanto esta semana, el arranque de esta semana, en lo que fue la jornada de ayer y hoy seguramente también, como ya estamos logrando, ¿no?, batir esa zona de los 15.500 puntos y ya con objetivos muy muy claros a los máximos históricos cercanos a los 16.000 puntos, ¿no? En cuanto a nivel de estructura, a nivel técnico, seguimos viendo un IBEX 35 muy fuerte, seguimos viendo máximos y mínimos crecientes con una estructura muy muy sólida, y no vemos tampoco ningún punto de agotamiento, ¿no? Yo creo que los valores que están generando, ¿no?, este fuerte crecimiento o estas subidas hasta estos niveles de los 15.500 han sido valores como Repsol, que han tenido una gran revalorización en los últimos meses, ¿no? Venía cotizando de apenas en primavera, abril-mayo a 9 euros, y lo estamos viendo ya cercano a los 15 euros, ¿no? O también valores como Inditex, que también están empezando una muy buena recuperación, y por supuesto el sector bancario, ¿no? CaixaBank, que sigue viendo pues esos niveles cada vez más altos, Santander, Bankinter, quizás un poquito más retrasados por el conflicto BBVA Sabadell, pero en líneas generales vemos como los grandes valores del IBEX 35 son los que siguen empujando al índice, y esto es lo que, pues bueno, está provocando obviamente que nos estemos acercando ya a esos niveles de máximos históricos cercanos a los 16.000 puntos. Pues vamos con una consulta vía WhatsApp que nos hace mirar al selectivo. Dice: buenos días, ¿me podría analizar Telefónica? Veo mucha incertidumbre en el valor y estoy pensando en salir y comprar Airbus. Comparativa, Telefónica Airbus. Venga. Perfecto, pues sí, a ver, lo cierto es que en el caso de Telefónica, la predominancia que estábamos observando sí era una secuencia de máximos y mínimos cada vez más altos, lo que definimos, ¿no?, como una tendencia general al alza, ¿no?, pero que, pues bueno, al alcanzar, ¿no?, esa zona de los
4,80 ha iniciado un nuevo proceso correctivo, ¿no? Si nos fijamos, veníamos de la parte superior del canal alcista, por tanto, vemos con cierto sentido lógico técnico, ¿no?, que ahora mismo pues estemos en ese proceso de corrección. Quizás los niveles de los 4,24, la zona de los 4 euros, pueda ser de nuevo un nivel comprador o una zona donde pueda haber de nuevo interés por tomar posiciones alcistas en Telefónica, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que dependiendo de cuál sea nuestro panorama de medio o largo plazo o nuestras perspectivas de medio o largo plazo, pues podemos mantener el título o podemos salir y esperar a que el título pues alcance esos niveles de los 4 euros aproximadamente, ¿no? Si cambiarlas, bueno, yo creo que no. Yo te digo, como te digo, de fondo yo sigo observando esa tendencia al alza, sigue manteniendo esa estructura de canal alcista y tendríamos que perder esa zona de los 3,80, 3,79 para, digamos, hablar de problemas mayores en el caso de Telefónica, ¿no? Y ya quizás empezar a ver mayor deterioro y sí plantear cambiar las acciones de Telefónica por otro título. Por analizar Airbus, que nos había comentado también, pues obviamente vamos a irnos a Airbus. Aquí la tenemos. El gigante aeronáutico. En el caso de Airbus, pues bueno, sí, la subida sigue siendo muy potente, sigue marcando cada día pues nuevos máximos, tendencia general alcista. Quizás yo creo que ahora mismo no sería el momento de tomar posiciones en Airbus, quizás yo creo que podríamos esperar una corrección, ¿no? Por tanto, a raíz un poco de la consulta, yo creo que deberíamos de momento mantener más Telefónica y quizás esperar una corrección en Airbus para tomar posiciones alcistas. Pues vamos con una consulta vía telefónica. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días. Quería, por favor, preguntarle al señor analista, a ver, tengo Farmamar con buenos rendimientos y a ver si puedo seguir, si ve que es viable, seguir con ella o dejarla. Creo que puede seguir, pero quería un poco que me informara el señor analista. Y también tengo Inditex en las mismas condiciones, no tanto beneficio, pero bueno, la tengo con beneficio. A ver si los dos pueden seguir o cómo lo ven. Muchas gracias. Y si me dejan al teléfono, se lo agradezco. Sí, le dejamos al teléfono. Gracias, Santiago. Pues Santiago dice Farmamar, que hoy cotiza con caídas del 1,79% y también tiene Inditex. Bueno, básicamente yo en el caso de Farmamar mantendría la posición alcista. El comportamiento yo creo que está siendo muy positivo. Se han superado niveles que eran antiguas resistencias clave, por encima de los 72, 73 euros. También ha logrado superar la zona de los 84 euros, que también era una zona clave. Y estamos viendo cómo esta semana tiene bastante fortaleza y se está posicionando cerca de los 94 euros, ¿no? Por tanto, tanto en el medio como en el largo plazo, yo lo veo bastante bien y sí creo que tiene posibilidades de volver a testear la zona de resistencia en la zona de los 103 euros. No creo que le cueste demasiado. Si es posible que, bueno, que hoy está haciendo esa ligera corrección, pero es que en la sesión de ayer hizo un cierre por encima de su último nivel de resistencia, ¿no? En esa zona de los 93,50 aproximadamente. Por tanto, bueno, yo creo que si quiere buscar una salida de corto plazo, observaría muy de cerca ese soporte que tiene en la zona de los 83,80. Creo que ahí sería una buena zona para situar un stop de beneficios, pero yo la seguiría manteniendo porque yo creo que tiene un potencial muy interesante hasta al menos la zona de los 103 euros. A partir de ahí, el siguiente nivel ya lo tenemos en 120 euros. Quizás a lo mejor ya hay que plantearlo para más medio-largo plazo. Pero bueno, en principio el desarrollo alcista de la compañía está siendo, yo creo que muy positivo y hay que mantener. Luego, en el caso de Inditex, bajo mi punto de vista exactamente lo mismo, lo comentaba al principio, ¿no? Inditex está siendo uno de los valores que está pujando más fuerte en las últimas semanas, en los últimos meses, desde los mínimos que nos marcó cercanos a los 40 euros aproximadamente, se ha revalorizado un 17%.
Y bueno, sí es cierto que nos vamos a encontrar con una zona de resistencia importante en esos 49,25 euros. Por tanto, pues bueno, ahí quizás hay que tener un poquito de precaución, porque puede venir alguna corrección puntual, pero bajo mi punto de vista el stop de beneficio en el caso de Inditex deberíamos situarlo en la zona de los 43,50, 43,75. Y por supuesto para mantener, yo sigo pensando para el medio y largo plazo que Inditex va a volver de nuevo a sus máximos anteriores cercanos a los 55-56 euros. Pues seguimos con nuevas consultas y bueno, primero voy a recordar los teléfonos para el WhatsApp 609-224716 y el fijo 915331851. Vamos ahora con YouTube, consulta. Buenos días, quisiera que el analista me dijera momento de entrada en Fair Value AG, FVIG, en Frankfurt, o en Essilor-Luxottica, EL, en París. Gracias. Vamos a ver. Me has dicho la primera, FVIG, Fair Value. Vale, sí. Dame un segundito. Vamos a ponerlo por el nombre. Fair Value. Es que no, creo que no la tengo, Déjame que un segundito solamente. Fair Value. No tengo ese ticket. Si te parece, vámonos a Essilor-Luxottica, a L. Perfecto, L. Vale, directamente. Ok, Essilor-Luxottica S.A. Aquí la tenemos, en París. Perfecto. Vale, bueno, la verdad que el valor se está moviendo bastante bien. En gráficos diarios seguimos viendo máximos y mínimos crecientes y lo más interesante del valor es que está intentando perforar una resistencia que tenemos en la zona de los 275 euros, ¿no? Por tanto, bueno, parece que vemos consolidación en esos niveles. Sería una ruptura clara de un nivel de resistencia importante de las últimas semanas y, pues bueno, la configuración nos sigue marcando máximos y mínimos crecientes. Por tanto, pues bueno, sí sería interesante, bajo mi punto de vista, el tomar o empezar a tomar posiciones alcistas con un stop relativamente corto que nos quedaría aproximadamente sobre la zona de los 263 euros aproximadamente. Ahora bien, potencial, ¿hasta dónde podríamos alcanzar? Pues bueno, la siguiente resistencia importante la tenemos en la zona de los 298-299 euros, ¿no? Por tanto, bueno, si sigue manteniendo la estructura con esa estrategia de toma de posición alcista por encima de esos 275-277 euros y un stop en 263, pues bueno, nos daría yo creo que una operación bastante buena o con bastante potencial de al menos alcanzar esa zona de los 298 euros. Bien, bastante bien. Técnicamente, la verdad es que lo vemos bastante bien. Vale, pues seguimos con más consultas y en este caso vía WhatsApp. Dice: hola, Alberto de La Coruña. Tengo los siguientes valores: Solaria, Big Bear y Gossamer. A ver si me puede decir dónde están las resistencias para que los valores sigan subiendo. Bueno, Solaria, que además esta semana es, claro, protagonista, hoy es 100 de ganancias, 3,49% de subida. ¿Cómo les ves? Pues mira, en el caso de Solaria, de hecho lo comentamos hace un par de semanas, ¿no? Que venía haciendo unas correcciones muy importantes. Yo creo que ahí empezó a haber un poco de miedo, ¿no? De lo que podía desarrollar la compañía, pero bueno, lo consideramos como algo bastante normal, ¿no? Porque tuvo unas subidas muy importantes desde sus mínimos hasta este último máximo que nos marcó en la zona de los 14,28. Fue una revalorización del 136%, ¿no? Por tanto, era bastante obvio que se tenía que producir una corrección a niveles pues aproximadamente del 50, del 61,8%, ¿no? Esa zona de los 10 y de los 9. A partir de ahí ha entrado muchísimo volumen comprador y por tanto, pues bueno, la compañía sigue desarrollando un movimiento alcista. La lógica nos dice que deberíamos al menos volver a la zona de los 14,28. Por tanto, si tenemos posiciones colocadas en Solaria, yo creo que de momento tendríamos que mantener la posición. Si hemos comprado por debajo de los 10 euros, sí es cierto que bueno, que quizás sería interesante ahora que está haciendo estas subidas, pues tomar
colocar un stop de beneficios por debajo de esa zona de los 10 euros, ¿no? Para ir ya, digamos, garantizando ese movimiento. Y objetivo, por supuesto, zona de los 14,28, por tanto, de momento, pues lo vemos bastante bien. Luego, en el caso de Big Bear, también lo hemos estado comentando las últimas semanas, un valor yo creo que muy interesante. Se ha movido, eso sí, con muchísima volatilidad en los últimos meses, pero bueno, tenemos un nivel que yo creo que es clave en la zona de los 4,77, la zona de los $5 aproximadamente. Y yo creo que sí tiene proyección o tiene potencial para volver a la zona de resistencia en los 8,72, 8,75. Ahora bien, hay muchísimo cuidado porque sí estamos observando cómo la semana pasada, una vez que alcanzó esa zona de resistencia de los 8,72, pues ahí hubo un gran rechazo bajista, ¿no? Que provocó esta última corrección hasta la zona de los 6,50. ¿Tiene potencial de nuevo de intentar o de revalorización hasta la zona de los 8,72? Pues bueno, seguramente sea el caso, seguramente será así, pero muchísimo cuidado con esa zona de los 8,72 porque creo que le va a costar bastante superar esa zona de resistencia. Así que si tiene posiciones compradas en Big Bear, yo creo que lo más sensato, lo más tranquilo sería cortar esas posiciones en la zona de los 8,72, tomar beneficios y esperar a ver el próximo movimiento de la compañía. Faltaba Gossamer de las consultas que... Faltaba... Gossamer. ¿Cuál? Gossamer, No el sé ticker, yo lo estoy buscando, es GOSS, vale, cotiza sí, en el Nasdaq. Aquí la tengo. Bueno, a ver, es un valor que obviamente está en un proceso bajista muy muy fuerte, aunque sí es cierto que en los últimos tiempos, los últimos años, prácticamente desde 2023, se ha mantenido en un rango lateralizado, digamos, prácticamente como un zombie, sin grandes movimientos entre la zona, pues eso, de los $0,50 y la zona de los $3. Es cierto que parece que ha tenido cierta... se ha vuelto, digamos, a revitalizar el título, rompiendo esa zona de los $3, pero ha vuelto a entrar dentro de ese canal bajista, ¿no? Por tanto, aunque haya tenido algunas subidas en las últimas semanas, yo creo que de momento no deberíamos tenerlo en cuenta. Necesitaríamos una consolidación por encima de esa zona de los $3 para que realmente veamos algo de nuevo interesante en el valor. Para mí no creo que haya nada interesante en este momento, pero bueno, puedo entender esa lógica de buscar este tipo de compañías con una valoración muy muy baja después de enormes caídas y buscar, pues bueno, ¿no? Ese potencial de recuperación al menos de un 30 o un 40%. Pero no creo que sea un valor ahora mismo que se deba tener en cuenta. Como te digo, ha vuelto a entrar dentro de esa zona, esa zona bajista, esa zona de, digamos, de ese canal lateral que lleva predominando desde 2023 y por tanto no le veo demasiado sentido el tomar posiciones alcistas ahora mismo. Vamos con más consultas por el teléfono. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Vamos a ver, quería preguntar por dos compañías americanas de retail que, viéndolo así, análisis técnico, creo que han tocado suelo y por RSI también me gustan bastante. Una es Wolters Kluwer. ¿Cómo? Y la otra es Nike, que acaba de presentar resultados. Entonces sería para entrar en ambas, a ver cómo lo ve el analista. Vale. ¿Tienes el ticket? José Nike, Luis, sí, Nike la tengo, obvio. ¿El ticker de la primera? El de Wolters Kluwer. Sí. Vamos a ver, que estoy con el móvil. A ver, ahora mismo tendría que bueno, cuelgo, a ver cómo lo hago. No puedo, porque estoy con el móvil. La única manera de meterme con Investing es vale, Wolters, ya la tengo. con un Nada. W. ¿Lo tienes, Samuel? Sí, también con W. Sí, no te preocupes, ya la hemos encontrado, Wolters Kluwer. Vale, perfecto, pues muchas gracias, José Luis. Gracias. Samuel. Vale, perfecto. Pues nada, comenzamos rápidamente por Nike. Si nos vamos al gráfico semanal, ¿vale? Como comentaba el oyente, sí es cierto que bueno, que estamos en un proceso bajista.
ha tenido un rebote en esta última semana y quizás ahí sí podamos ver algún pequeño revulsivo, ¿no?, en la compañía que nos puede indicar el final de todo este proceso bajista. Ahora bien, en el caso de Nike, bajo mi punto de vista, la zona más importante que tenemos de resistencia y que para mí ya validaría ese movimiento alcista sería la zona de los 80,50, ¿ok? Esa superación sí me daría indicaciones claras de un movimiento al alza mucho mayor, ¿no?, que podríamos llegar como primer objetivo, por ejemplo, a la zona de los 99, los 100 dólares aproximadamente. Si ya nos bajamos a gráfico un poquito más corto plazo, nos bajamos al gráfico diario, sí es cierto que, como bien decía el oyente, esa zona de suelo que ha marcado en la zona de los 70 dólares, 68 dólares aproximadamente, ha sido una zona de lo que definiríamos también como sobreventa, o en mi caso sobreventa extrema si lo combinamos con otros indicadores, donde pues bueno, se aprecia realmente, pues parece ser que comienza, ¿no?, un proceso alcista, ¿no?, y simplemente pues esta corrección ha sido un apoyo para buscar un nuevo movimiento al alza. Ahora bien, sigo insistiendo en que para estar seguros del final de todo este proceso bajista, en el caso de Nike necesitaríamos romper esa zona de los 80,50, 80,60. Para mí esa sería la zona interesante para de nuevo volver a ver un potencial o un nuevo potencial alcista en Nike. Hasta que no supere esa zona, bajo mi punto de vista, no habría nada interesante. Y luego en el caso de Walter Kluwer, que como bien dice, también ha hecho un proceso bajista muy profundo, con unas correcciones muy importantes, también, y ahí tiene toda la razón, está generando un nivel o niveles de sobreventa extrema con RSI, ¿no?, alcanzando esa zona de los 100 aproximadamente. Aquí ya podríamos empezar a tomar posiciones alcistas, ¿de acuerdo?, debido a esa coyuntura que está registrando el título. Y en el gráfico diario, eso sí, lo que vemos es una resistencia muy importante para finalizar este proceso bajista en la zona de los 117, 118 euros. Por tanto, si quiere estar seguro, pues bueno, yo esperaría esa ruptura de ese último máximo decreciente de todo el proceso bajista y a partir de ahí quizás sí se puedan tomar posiciones al alza. Me parece muy interesante las dos teorías, pero creo que todavía le queda ese último punto de confirmación, ¿no?, de romper esa última resistencia de esos máximos decrecientes para tomar un nuevo impulso al alza. Pues vamos con una nota de voz. Hola Eva, buenos días. Mira, le quería preguntar a Samuel que me dijera algo sobre AENA. Últimamente está cayendo bastante. Que me diga soportes hasta dónde puede llegar y un punto de entrada también. Y lo mismo, me gustaría que me dijera sobre ACS, a ver hasta dónde él le ve recorrido. Vale, muchas gracias. Andrés de Madrid. Pues gracias, Andrés. Perfecto. Gestor aeroportuario, ¿empezamos con AENA? ¿O prefieres Venga, ACS? vámonos con AENA. No, vamos directamente con AENA porque en estos momentos nos parece un valor muy interesante. Es uno de los que tenemos en lista para esta semana porque, pues bueno, sí es cierto que ha realizado esas últimas correcciones que mencionaba, ¿okay? Pero estamos en una situación yo creo que muy interesante para retomar esas nuevas subidas y volver de nuevo a niveles de los 25,80, de los 26 euros. Para mí esta corrección es muy sana, está marcando lo que definimos como una estructura de throwback, está muy próximo a su media móvil de 200 sesiones, a su directriz también alcista, y toda esa zona entre la zona de los 22,60 y la zona de los 22 me parece una zona de soporte perfecta para volver a retomar esas subidas, ¿no? Además también, si analizamos bajo el sistema, estamos en niveles de sobreventa extrema en gráficos diarios y por tanto consideramos que sí puede haber potencial alcista en AENA, ¿no? Por tanto, yo no entraría en pánico ni en preocupación con la compañía. Sí es cierto que, pues bueno, en el caso de que pierda esa zona de los 22 euros, pues ya sí podríamos bajarnos hasta los 19,90, la zona de los 19,20 aproximadamente, ¿no?, que son los siguientes niveles de soporte. Pero en principio no hay ninguna señal de alerta o no hay nada que nos indique que esta zona de soporte no sea una zona de consolidación para continuar con las subidas. Me parece bastante interesante. Si se tiene el título, yo creo que lo mantendría sin ningún problema. Si vamos en beneficios, pues con un stop
la zona, un stop de beneficio en la zona de los 22 euros, yo creo que sería suficiente para protegernos. Y si lo que estamos buscando son nuevas posiciones alcistas, yo creo que por encima de la zona de los 23,40 sería una zona, yo creo que muy interesante para tomar a partir de esos niveles nuevas posiciones alcistas, ¿no? Con una confirmación de ruptura de las últimas resistencias de más corto plazo dentro de esta fase correctiva. Por tanto, me parece una buena idea y si le preocupa esas últimas caídas, yo creo que no hay, digamos, demasiado problema con ello, ¿no? Luego, pues bueno, en el caso de ACS, que nos comentaba, pues bueno, hasta dónde podemos llegar con estas últimas subidas de la empresa, ¿no? Estamos en subida libre, ¿no? Y realmente hacer una proyección sobre estos movimientos, pues la verdad que es bastante complicado. La compañía sigue mostrando fortaleza alcista. En el corto plazo seguimos viendo máximos y mínimos crecientes. De hecho, hoy está intentando batir esa zona de los 69,85. Y bueno, si buscamos una pequeña proyección a corto plazo, el gráfico diario, podríamos irnos pues prácticamente como primer objetivo tendríamos la zona de los 76,40. Okay. Y luego si buscamos un poquito más abajo o algo menos recorrido para empezar a tomar beneficios sería la zona de los 72 euros, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que las proyecciones todavía son bastante positivas para ACS. No hay, digamos, nada que nos indique lo contrario, que no hay señales de agotamiento, no hay divergencias, no hay nada que nos indique, pues eso, ¿no? Que pueda haber una corrección profunda. Así que, en principio, por nuestra parte, yo creo que esas serían unas buenas proyecciones, ¿no? 72 euros como primer objetivo, segundo objetivo 76,35. Voy a colar yo una consulta, Samuel, porque estamos viendo esta mañana, Bloomberg hacía el cómputo de lo que está desembocando y provocando ese rally global de los fabricantes de chips. Son 200 billones, nuestros 200.000 millones de dólares. Hoy tenemos a ASML, con esas máquinas imprescindibles para los chips, que se dispara un 4%. ¿Qué te parece? Porque hoy estamos viendo las subidas también en el resto del sector, ASMI, Infineon, aquí en Europa. Por recoger uno de ellos, ASML, la valoración y posición en el sector. Bueno, la verdad que la valoración de ASML es muy positiva. Recordamos que pues prácticamente desde agosto de 2024 ASML entró en un proceso de corrección donde pues bueno, hubo muchas dudas, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial, el desarrollo de semiconductores, pues todas esas dudas que se empezaron a generar dentro del sector, ¿no? De si realmente pues había un proceso profundo de cambio, de transformación, y si ASML pues podía desarrollar este proceso, ¿no? Como prácticamente monopolio dentro de esa fabricación